Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Tatiana Briceño, soy asesora de la Dirección General y en nombre de nuestro director Pierre García y de todo el equipo de Prosperidad Social, le damos la bienvenida a este encuentro pensado para y por las familias en el marco de la celebración del pasado 15 de mayo, Día Nacional de las Familias. Saludamos a todas las personas que se conectan en nuestros canales de YouTube y Facebook de Prosperidad Social desde todos los lugares del país, así como las entidades que conforman la Mesa Nacional de Familias y las mesas de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar en el territorio, pues es a través especialmente de esas instancias que se gestionan los asuntos de nuestra política de familia. Y es que esta política es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Por eso es que hoy, mañana y el viernes nos acompañarán expertos de la academia, la sociedad civil y también del gobierno nacional, planteando reflexiones y presentándonos alternativas, contenidos y herramientas para fortalecer las capacidades y las dinámicas de las familias y en las familias. Antes de empezar, queremos contarles que estos eventos responden a un llamado de las mismas comunidades de nuestros programas en prosperidad social y de los demás programas de gobierno nacional. Las personas nos escriben y nos han solicitado precisamente espacios de reflexión, aprendizaje, quieren que les demos algunas herramientas para poder fortalecer ese relacionamiento familiar y poder propiciar una convivencia democrática a propósito de nuestra política. Por eso en la mañana de hoy tenemos 3 invitados muy especiales que en este momento les voy a presentar, mientras se siguen uniendo muchas más personas a nuestra transmisión en vivo. Tengo el gusto de presentarles en el día de hoy, que es nuestra primera sesión de En Familia Aprendemos, a Diana Ortiz y René Bautista, quienes han denominado su intervención Crianza Respetuosa, fórmula para vínculos seguros en las familias. Diana es candidata a magíster en psicología, especialista en psicología educativa en la Universidad de La Sabana, docente del programa de psicología de la Universidad de Cundinamarca, con experiencia en investigación en temáticas educativas y prácticas parentales. Es también miembro del Comité de Políticas Públicas en Prácticas Parentales y Crianza sin Violencia de COPSIC. Creadora de contenido digital para redes sociales en temas relacionados con cuidado parental y crianza respetuosa, también es diseñadora de experiencias significativas sobre temáticas parentales para comunidades en zonas rurales de nuestro país. Por otro lado, Luis René Bautista es doctor en Ciencia del Comportamiento de la Universidad de Veracruzana, magíster en Psicología y psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, docente universitario e investigador en procesos psicológicos básicos y educación. Tiene una tesis doctoral honorífica en el ámbito del establecimiento y cambio de sistemas de creencias personales y es investigador postdoctoral becado por el Ministerio de Ciencias con un proyecto denominado Posicionamiento Parental. Actual coordinador del Comité Permanente de Política Pública en Prácticas Parentales y Crianza sin Violencia de COLPSIC. Autor de propuestas de aplicación de conocimiento psicológico en problemáticas tales como construcción de cultura de paz y educación inclusiva. Su charla está denominada Crianza amorosa y los factores protectores contra la violencia. Diana y René, buenos días. Muchas gracias por abrir estos encuentros en Familia Aprendemos y a vincularse de esta manera con nuestra celebración en el marco del Día de la Familia. El micrófono es todo suyo. Adelante, por favor. Bueno, buenos días para todos. Nosotros hicimos como un mix de los dos temas. Entonces vamos a aprovechar y vamos a conversar en familia con todos ustedes, empezando por acá. Empezando por nosotros mismos. Entonces vamos a hacer como una charla consolidada entre los dos y vamos pues a conversar sobre ambos temas a los que hiciste alusión hace un momento. Buenos días a todos, muchas gracias Tatiana por la invitación. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo creo que antes de empezar a hablar como tal de los temas de crianza, para nosotros es muy importante invitarlos a una aclaración conceptual que tiene que ver justamente con la diferencia entre prácticas de crianza y prácticas parentales. ¿Por qué? Porque la parentalidad es reconocida e identificada como el ejercicio de cuidado en torno a los niños, pero por parte de su padre y de su madre. Mientras que la crianza es un concepto muy más amplio que abarca justamente cómo esos ejercicios de cuidado, esas prácticas de cuidado,
están guiadas en torno de todas las personas que confluyen en el cuidado, valga la redundancia, de los niños y de los adolescentes. Entonces, es importante en ese sentido y por eso hemos denominado nuestra charla con la temática de crianza, porque la invitación aquí es a descentrarnos un poco del papá y de la mamá y que podamos comprender cómo como sociedad podemos todos hacer parte de estos procesos de cuidado, cómo estamos implicados en la crianza de los niños y de los adolescentes y comprender entonces cómo a partir del rol que ejercemos podemos aportar en beneficio al desarrollo de la infancia y de la adolescencia en Colombia. Entonces aquí la invitación es a poner en manos de familias extendidas como son los abuelos, los tíos, los primos, pero también, perdón, el sector educativo comprendido con todos sus agentes como lo son los rectores, los educadores, los psicólogos que trabajan en educación, los trabajadores sociales, el sector de la salud, con los pediatras, con los médicos, con las enfermeras, con los administrativos y la persona que opera en el sector de la salud, para fortalecer y acompañar esos procesos de crianza, ¿no? Así como el ciudadano de a pie, que en algún momento se enfrenta con una familia o con niños y adolescentes, es cómo desde su rol esas personas pueden aportar al proceso de la crianza, ¿no? Y cómo pueden facilitarle a las familias los espacios para poder ejercer una crianza más amigable, pero también tú cómo desde tu rol pues estás de hecho cuidando y promoviendo cosas en los niños y en los adolescentes. Entonces, sí, yo creo que, como dice Diana, aquí lo primero que queremos dejar, la primera idea que queremos dejar es, una cosa es la parentalidad y otra cosa es la crianza. Y la parentalidad, entonces, entendida como el ejercicio, bueno, realmente parentalidad o parental hace referencia a los parientes y por lo tanto, pues en general a la familia. Pero digamos que la forma más usual de utilizar el término tiene que ver con el ejercicio de padre y madre, aunque es muy interesante porque el ejercicio de padre y madre no necesariamente corresponde con una característica biológica. Por supuesto, padre y madre biológicos, o más bien, digamos, a partir del carácter biológico uno puede asumir el rol de padre o madre, pero socialmente está establecido que personas que no tenemos un vínculo, incluso muchas veces de consanguinidad con los niños, podemos ejercer el rol de padres o madres, como decías tú ahorita, como en el caso de las madres comunitarias. Entonces, de alguna forma, ellas ejercen también este rol de parentalidad. Pero más allá de eso está la crianza, y la crianza, de hecho, hace referencia justamente a ese proceso de criar, o sea, de crear ciudadanía, de crear ciudadanos. Y en ese contexto, pues, como decía Diana, creo que el compromiso es de todos. Así que cuando hablamos de crianza, y por eso nuestra charla tiene como nombre crianza respetuosa o crianza amorosa, estamos hablando de un ejercicio que no solamente ocurre en el contexto de los padres, que no solamente ocurre en el contexto de las familias, sino que, de nuevo retomando lo que dice Diana, es una gran invitación a considerar a la crianza como un oficio de todos, así no seamos papás, incluso así no sea el niño de nuestra familia, sino el niño del vecino, estamos implicados en las labores de crianza. Nosotros tenemos nos gusta mucho un proverbio que dice: para criar a un niño hace falta un pueblo, ¿sí? Un poco señalando justamente la importancia que tenemos todos como ciudadanos a la hora de educar y de cultivar a cada una de las personas que hacen parte de nuestra comunidad y, por supuesto, en ese contexto de los niños. Sin embargo, hay una segunda cosa sobre la que quisiéramos enfatizar, y es que esa parentalidad o esa crianza debe ser vista en términos de práctica. Es decir, la parentalidad o la crianza ocurren siempre como prácticas, por eso hablamos de las prácticas parentales o de las prácticas de crianza, un poco haciendo énfasis en que, en primer lugar, estamos hablando de actuaciones, es decir, estamos hablando de personas reales, de carne y hueso, llevando a cabo actividades cotidianas con los niños particularmente, aunque no solo con los niños, sino en general actividades relacionadas con la educación del otro, ¿sí? De la formación del otro.
En ese sentido, entonces, esas actividades cotidianas son las que tienen que ver con la alimentación, con el cuidado, con la disciplina, con un montón de aspectos que están relacionados de nuevo con el tema de cómo educamos al otro, de cómo tratamos de que el otro pueda ser, digamos, cómo podemos habilitar al otro para que participe de nuestras prácticas sociales, cómo, entre comillas, entonces educamos al otro o pedimos que el otro se ajuste o cómo nos ajustamos al otro, etcétera, etcétera. Y eso siempre ocurre en el nivel del comportamiento práctico cotidiano. En ese sentido, entonces, para nosotros es tremendamente importante señalar que esas prácticas, ¿no?, y esos comportamientos son aprendidos. Los hemos aprendido siendo nosotros mismos sujetos de crianza y sujetos de educación. Es decir, desde que nosotros nacemos, hay todo un ambiente dispuesto para nosotros, y pues lo sabemos todos, antes de que uno nazca, incluso ya le tienen decidido el nombre, ya le han comprado la ropa, ya le han hecho el baby shower y ya todo el mundo más o menos le regala a uno las cosas y el color que sea, y entonces que si es niño que es azul y que si es niña que es rosado, un montón de cosas que están preestablecidas. De tal manera que todos nosotros como personas llegamos a un mundo que ya está hecho socialmente y llegamos a insertarnos en ese mundo. Ese proceso de insertarnos en esa comunidad y en esa práctica social, en buena medida implica que nosotros vamos aprendiendo cómo jugar ese juego y vamos aprendiendo fundamentalmente cómo comportarnos y hacer cosas que está bien o está mal, ¿sí? Pensemos todos en nuestros procesos de educación, en nuestros procesos de crianza, y seguramente la mayor parte de cosas que uno tiene presentes en ese proceso de crianza tienen que ver con eso. A uno le enseñan en la familia o en los cuidadores primarios, en el contexto de los cuidadores primarios, siempre aquello que está bien y aquello que está mal. Uno aprende a comportarse de acuerdo con lo que le dijeron a uno que está bien o que está mal. Y a veces esos procesos de aprendizaje son muy difíciles, usualmente son muy difíciles para un niño. Nosotros, digamos, hay investigaciones que muestran, por ejemplo, que en Colombia las tasas o la prevalencia del castigo físico como práctica de crianza son tremendamente altas. Eso quiere decir que en la mayoría, por ejemplo, de los colombianos hemos sido criados literalmente a golpes, ¿sí? Entonces, nos han educado literalmente a golpes para aprender lo que está bien y para aprender lo que está mal. Y entonces esa cosa le queda a uno como un tatuaje, ¿sí? O sea, uno se lleva eso para la vida entera porque le costó mucho aprenderlo, le costó literalmente sudor y lágrimas aprender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso de alguna manera conforma lo que uno podría llamar como sus propios criterios de vida, sus propios principios, ¿sí? Y entonces en ese sentido, la familia o los cuidadores en la primera infancia son ese gran primer contexto donde uno aprende ese tipo de prácticas y de criterios sobre aquello que está bien y sobre aquello que está mal. Sin embargo, si me siguen el hilo, pues obviamente, y todos lo sabemos, pues cada familia tiene unos criterios diferentes, ¿sí? Si uno se compara con los vecinos, a uno le parece que los vecinos hacen cosas buenas y cosas malas, y a los vecinos les parece que lo que uno hace es terrible o que es maravilloso. Cada familia tiene en sí misma una serie de criterios sobre aquello que está bien y sobre aquello que está mal, y usualmente son distintos. En algún punto se parecen, pero en algún punto son diferentes. Entonces, por supuesto, en ese sentido, hay una variedad tremenda de criterios sobre aquello que es pertinente y sobre aquello que tiene sentido hacer o no. Pero además durante este proceso de aprendizaje resulta que nosotros empezamos a enfrentarnos no solamente con nuestro contexto primario, que es nuestra familia, sino que podemos empezar a conocer otros contextos distintos y otros grupos de personas diferentes. Entonces el niño entra al colegio, el niño empieza a tener amigos, el niño empieza a conocer los criterios de la profesora, del colegio, pero también de las familias, de sus amigos a través de sus amigos. Y eso se hace tremendamente evidente, por ejemplo, en el contexto de la adolescencia, ¿no? Que pensamos que los adolescentes son tremendamente problemáticos y le echamos muchas veces la culpa al cerebro y a las emociones, y pues por supuesto allí hay todo un tema de desarrollo hormonal y desarrollo neurofisiológico, pero también hay un tema de desarrollo moral, ¿sí? Es decir, los adolescentes están en ese proceso de empezar a comparar y a conocer diferentes criterios, a decir, oiga, es que en mi casa esto no me gusta y me gusta más o lo hacen en otra casa, y eso necesariamente genera
conflictos morales en ese sentido. O sea, como es que yo creo que ahora mi forma de hacer las cosas y lo que está bien para mí es distinto de aquello que yo aprendí en casa, y eso genera un montón de choques en el contexto de la familia particularmente. Pero bueno, no es un problema de los adolescentes. Sí, a los adultos también nos pasa. Uno entra a veces a una institución a trabajar y uno se enfrenta y se choca muchas veces a nivel moral con lo que ocurre en las instituciones, porque hace parte de nuestro desarrollo psicológico y hace parte de ese aprendizaje de aquello que está bien y aquello que está mal. ¿Sí? Entonces, digamos que en síntesis sobre este segundo punto, además de señalar que la crianza es un problema que nos compete a todos, quisiéramos señalar que la crianza es un sistema de prácticas, ¿sí? Y que es un oficio, de alguna manera, en el que todos estamos poniendo sobre la mesa, seamos conscientes o no, todo eso que aprendimos sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. ¿Sí? Y que eso, por supuesto, así no lo sepamos o así no lo queramos aceptar, esos criterios son tremendamente variados y son tremendamente diversos, casi que cambian de familia a familia o de casa en casa, e incluso dentro de la propia familia, el papá y la mamá o el abuelito o la abuelita tienen criterios distintos porque tienen su propia historia de vida. Entonces, las prácticas de crianza y las prácticas parentales o de educación dentro de la familia implican ese carácter moral, pero también al mismo tiempo implican ese carácter de diversidad y de pluralidad. Es como la segunda cosa que quisiéramos dejar. Sí. En tercer lugar, relacionado con lo que nos está comentando René, también hemos identificado algo que es muy valioso y muy importante en este sentido, y es la crianza respetuosa implica justamente dos niveles importantes de respeto, ¿sí? Uno orientado hacia los padres, ¿sí? Hacia el papá, hacia la mamá, hacia el cuidador principal, cuando no sea en el caso ni un papá ni una mamá, pero que está a cargo de la educación de ese niño, en el sentido en que pues es una tarea muy difícil. O sea, la crianza yo creo que para nosotros que somos papás ha sido como el reto más importante y más complejo, edificante, llamamos nosotros, que hemos tenido a lo largo de la vida, porque definitivamente de hecho no hay una sola forma de hacerlo y no hay una sola manera correcta de ejercerla. Como bien dice René, depende muchas veces de los criterios que se establecen en la casa, pero también de los criterios que tenemos establecidos como sociedad, y como sociedad somos una sociedad muy diversa. Si pensamos justamente en la sociedad colombiana, por ejemplo, en nuestro país y en su diversidad cultural, estos criterios se complejizan aún más cuando cambiamos de contextos, de cultura. No es lo mismo ejercer la crianza cuando tú tienes ciertas condiciones y ciertas garantías económicas que cuando no las tienes, pero además cuando haces parte de una ciudad o de un municipio más o menos desarrollado, que cuando estás en una comunidad rural donde hay carencias específicas, por ejemplo, no sé, en los sistemas de salud, en los sistemas educativos, en los sistemas laborales. Entonces yo creo que es muy importante comprender que este ejercicio está atravesado por la humanidad misma que nos caracteriza, y qué fácil y qué amigable es que una persona que se encuentra contigo en un momento específico te apoye y por lo menos no te juzgue en ese ejercicio de crianza, sino que te apoye. De hecho, nosotros tenemos como un pequeño espacio en Instagram. Yo aprovecho la oportunidad para hacer la cuña. Nos encuentran como @parental.reconfortar, y justamente nace este espacio con la intención de poder cuidarnos como padres y como sociedad, ¿no? Y de decirle al otro, mire, es que esto es muy difícil, y si uno está tratando además de luchar con todo el aprendizaje que uno trae de su propia infancia, de su propia casa, donde de pronto a uno también le pegaron, lo trataron mal, pasó por momentos complejos, y uno quiere ejercer ahorita ese proceso con su hijo de otra manera, pues qué bonito poder hacerlo, pero que encuentre uno también respaldo y apoyo de otros padres y de otros agentes de la sociedad que no necesariamente son papás. Entonces partimos del supuesto de que
lo primero que uno tiene que tratar de hacer en ese ejercicio de crianza es respetar al otro, ¿no? Pero respetar al otro no solo respetar a mi hijo o respetar a mi pareja, sino respetar a esos otros papás que están afuera luchando contra todo un sistema interno y externo para poder ejercer la crianza de una manera distinta. Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros comprendamos que los adultos también necesitamos ese cuidado, que los cuidadores también necesitan ser cuidados y respetados, es posible que vayamos cambiando y vayamos entendiendo que esto es un proceso que tiene que trascender a la familia, que esto es un proceso cultural, que nos implica a nosotros como colombianos aprender a hacer las cosas de manera distinta. Entonces, eso por un lado. Y por otro, comprendiendo y atendiendo justamente a esa diversidad cultural y a que no hay un deber ser para la crianza como tal, o sea, que todos podemos hacerlo de las maneras en que nuestra cultura y nuestros valores nos lo lleven a ejercer. Es importante de todas formas garantizar dentro de eso algo que es el respeto y el cuidado a los niños, ¿sí? Independientemente del sector en el que yo esté, de la cultura a la que yo pertenezca dentro de Colombia, de la posición social que yo tenga, independientemente de eso, de la conformación de nuestra familia, lo importante es garantizar los derechos de los niños, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo yo saber que dentro de lo que yo estoy haciendo estoy garantizando el cuidado y el desarrollo óptimo de ese individuo, de ese niño, y no estoy transgrediendo? Basándose uno en los derechos, en la Constitución, ¿sí? Entonces la Constitución nunca te va a decir, priva a tu hijo de alimentación, de salud, de educación, no, al contrario, nos invita a que los niños, como cualquier otro ciudadano en este país, pueda recibir de manera óptima ciertos derechos básicos, ¿no? Como en este caso la salud, la educación, la alimentación, la recreación, el cuidado, que sea un niño que tenga amor en su vida. Y qué importante cuando lo vemos desde esta perspectiva, qué importante comprender que esto es algo que no está solo en las manos de los papás. Que yo como papá, si asumí el rol de papá, si me puse a traer un hijo al mundo, tengo que garantizar cosas mínimas como el cuidado, como el amor, la alimentación, sí, pero que esto no depende solo de mí. Esto necesita de un Estado que me ayude, que me permita garantizar también estos derechos a la familia, porque no es una tarea que pueda hacer uno solo, ¿no? Creo que es como al punto que nosotros queremos llegar, y es descentrarnos un poco del papá y de la mamá o de ese cuidador primario para ver cómo la crianza es un proceso que nos atraviesa a todos, independientemente de que tengamos hijos o no, pero que si además yo me encuentro en algún momento de mi vida con una familia, yo no le vulnere a esa familia la posibilidad de ejercer su crianza, garantizando los derechos mínimos a los que nos invita nuestra Constitución y de hecho organizaciones como las Naciones Unidas a respetar la individualidad y el desarrollo de cada uno de los seres humanos, ¿no? Entonces, ese es el punto. Así como yo, como adulto, necesito que me respeten, que me valoren, que me reconozcan, es exactamente lo mismo que tenemos que hacer con los niños. Entonces, esa es como la invitación para poder, digamos, empezar a ejercer o continuar ejerciendo crianzas que estén basadas en el respeto, en el amor, en el cuidado y en la prevención del uso del castigo físico como un método de crianza, que yo creo que no va, digamos, en vía de la protección de los niños y de la no vulneración de sus derechos como individuos. Sí, porque además yo creo que hay muchas, digamos, ya conocemos, al menos desde el punto de vista de la investigación, conocemos todos los efectos nocivos que eso trae en términos más allá del individuo. Eso es muy, muy, muy importante de
y de subrayar. Cuando nosotros ejercemos ciertas formas de educación, cuando utilizamos ciertas herramientas para educar al otro, para cambiar el comportamiento del otro, pues muchas veces lo que afectamos tiene que ver con los vínculos que yo establezco con ese niño o con ese otro, porque lamentablemente el castigo físico no termina en la niñez, sino que además puede mantenerse, y yo creo que todos tenemos casos cercanos en los que incluso hasta la adultez hemos visto cómo muchos papás de alguna manera castigan físicamente a sus hijos. Pues resulta que eso tiene implicaciones muy importantes para la construcción de sociedad, ¿no? Más allá del efecto que generamos, que es un efecto tremendamente nocivo en el niño o en el joven al que castigamos físicamente, generamos de alguna manera una serie de vínculos afectivos, y lo que generamos es que esa persona a la que básicamente vulneramos, como dice Diana, aprenda ciertas cosas sobre cómo tener relaciones afectivas, ¿sí? Y por eso es tan popular el cuento del tóxico y de la tóxica, porque es que estamos muy acostumbrados a tener relaciones afectivas de esa manera, donde aprendemos que la violencia hace parte del amor, ¿sí? Y de que el hecho de que vulneren mis derechos, que me traten mal, que me peguen, que es por mi bien y es porque me aman, y no se trata de eso, ¿sí? Porque aprendemos eso, y por supuesto eso es lo que genera que cuando somos personas adultas tengamos mucha dificultad para tener relaciones de pareja armoniosas, que podamos tener de alguna forma lazos interpersonales armoniosos, no solo con nuestra pareja, sino dentro de nuestra familia extendida, e incluso relaciones sociales con nuestros vecinos o con nuestros amigos que sean por lo menos satisfactorias para uno. En general uno sufre mucho la vida social, y en buena medida es porque de alguna forma hay como una tendencia de aquellos que nos crían, de aquellos que nos educan, a imponernos cierto tipo de criterios morales, o sea, estos que nos dicen lo que está bien y lo que está mal, y lamentablemente, como hemos conversado, pues muchas veces eso viene acompañado de diferentes formas de violencia, porque además no es el castigo físico, ¿sí? Como lo decía Diana, hay muchas formas de maltrato, de tratar mal a alguien, ¿no? Cosas como tan evidentes como el castigo físico, o cosas un poquito más sutiles como tratar y humillar al otro y burlarnos del otro, y además normalizarlo, ¿no? Entonces, perdónenme la expresión, pero ese chino marica, ¿cómo así? O sea, y cuál es el problema de eso, ¿no? El rarito. Es el rarito, ¿no? O el bobo. Ey, espere, ¿no? Porque como que ni siquiera nos damos cuenta de que con nuestros juicios de valor, con nuestras burlas, con nuestro sentido del humor, estamos generando ciertas prácticas de discriminación y de segregación que son tremendamente complicadas de lidiar, incluso para uno mismo, cuando uno es la víctima de discriminación y de segregación o de burla, etcétera, y pues vemos todo lo que pasa en los colegios en todo momento, ¿no? El bullying, la cosa. Entonces, en ese sentido, yo creo que es tremendamente importante notar la importancia no solo del castigo físico, sino de las violencias verbales, culturales, de las violencias simbólicas, de estas formas de discriminación, o incluso formas como tan invisibles como la negligencia, ¿no? Como decía Diana, no, pues es que yo no lo pongo a ver televisión todo el día, y ay, esos papás de ahora que se complican por todo, ay, son tan mamones, y eso deje al chino, uno, ¿qué hubiera dado uno porque lo dejaran a uno viendo televisión todo el día? Qué berraquera, antes sí se queja, vida de rey es lo que vive este chino, ¿no? Es como, no, espera un momentico, porque es que los niños no solo necesitan televisión, claro, aquí hay algo también muy importante que tiene que ver con lo que decía Diana, y es la crianza respetuosa no debería ser un concepto que se enfoque simplemente en la relación de educación del niño, sino que tenemos que empezar a respetar a los papás, ¿sí? Y el respeto por los papás empieza por el ejercicio de empatía. A nosotros mismos nos ha pasado 1000 veces, o sea, estamos en tremendo embolate, y lo único que logramos hacer es, no, pues pongámosle una película a nuestro hijo mientras tanto, y luego ya nos ocupamos, ¿sí? Entonces no se trata de juzgar a nadie y pensar que el papá que no lo hace está mal y que es una mala persona. No, no se trata de eso. Se trata de que vive situaciones particulares, además de toda una historia de aprendizaje, pero que como es una historia de aprendizaje se puede cambiar. Podemos aprender a hacerlo de otra manera también. Y entonces, bueno, no está mal ver que el niño ve televisión, pero ¿por qué no lo acompañamos de vez en cuando? A nosotros nos ha funcionado perfecto muchas veces, ¿no? No siempre, pero muchas veces sí. Entonces, ven, cuéntame qué estás viendo. Por ejemplo, bueno, en nuestro caso, nuestro hijo es lo que llaman un niño autista,
Y en ese contexto, pues hemos tenido muchas dificultades para que Emilio, nuestro hijo, desarrolle el lenguaje. Pero el televisor ha sido buenísimo, ha sido un amigo maravilloso. Y ya tenemos peleas con la profesora y todo porque no lo deja. A Emilio le encanta Spider-Man y es su personaje favorito y todo lo tiene de Spider-Man. Y la profesora en el colegio le dice, no, 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 aquí no viene Spider-Man, aquí no viene Peter Parker, se quedó en la casa. Y entonces con la profesora tenemos que hacer un ejercicio y le espera un momentico porque es que Peter Parker es nuestro mejor amigo. Sí, o sea, Peter Parker es nuestro aliado, o sea, Peter Parker nos da la mano todos los días. Porque cuando no logramos conectarnos con Emilio, la manera de conectarnos justamente es metiéndonos en su video. Y entonces, bueno, pues si él es Peter Parker, pues yo soy el Duende Verde, porque hasta además ya me sé los villanos y todo, y ella es Spider-Girl y yo soy el Duende, y sí, nos armamos tremendo video para llevarlo a bañar y todo fluye un poquito, digamos, en términos generales bastante bien. Nosotros no peleamos con Emilio, no nos saca la piedra, eso es muy raro, ¿sí? Y en parte la televisión nos ha dado una mano importante. Entonces no se trata de satanizar, sino de hacer un ejercicio de empatía y de ver qué está pasando y de cuáles son esas situaciones que viven los padres y las madres frente a este tema, ¿no? No sé si quieres decir algo más sobre el tema. No, yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Uno no sabe muchas veces qué hay detrás de cada familia, o qué hay dentro de cada familia y la lucha interna, lo que les decía ahorita, interna y del sistema en general con la que uno está enfrentándose. Nos ha pasado también muchas veces, y esto es una invitación, aprovechamos el espacio también para convocarlos con esos ejercicios de empatía. Y es, uno a veces como papá, como cuidador, como mamá, está, no sé, súper embolatado. Me pasó alguna vez en un parqueadero tratando de abrir el carro y el niño lloraba, era muy chiquito y lloraba y lloraba y lloraba, y la gente pasaba por mi lado y me hacían cara como de, Pégale. cállelo, sí, o sea, qué incómodo, señora. Y yo pensaba, ¿por qué nadie se acerca y me dicen que le puedo ayudar, no? O sea, yo estaba con paquetes, con bolsas, con de todo, Emilio gritaba, y yo decía, ¿cómo nos hace falta más que esa mirada de esa persona, esa mamá, cómo lo está haciendo de mal porque el niño se comporta mal y mire cómo la hace quedar de mal? Y más bien una actitud proactiva de puedo acercarme y puedo ayudarle con algo. Pasa en la fila de un supermercado, ¿no? A veces uno va a pagar dos cosas y atrás hay una persona con un niño, con el carro del mercado lleno. Pues hombre, en vez de estar mirando y juzgando cómo esa mamá o ese papá o esa abuelita lo está haciendo de mal, pues sea el turno y hagámonos la vida más fácil. En el sentido de comprender eso, ¿no? Como esto es una tarea de todos, esto nos toca a todos, y finalmente, pues qué bueno que uno pueda encontrar una mano amiga y no un ojo juzgón que esté todo el tiempo poniéndote más estrés encima. Entonces es como parte del mensaje que queremos llevar a todas las personas que en este momento nos puedan estar escuchando, pero no solo con el desconocido, entre la misma familia. Uno muchas veces está compartiendo con los familiares, con los tíos, con los primos, con los hermanos, con los papás de uno, y la gente muchas veces está todo el tiempo juzgando, ¿no? ¿Cómo lo haces? A mí yo sí lo hice mejor y yo lo hice más rápido, y mi hijo, a la edad de tu hijo, ya hablaba, ya leía en francés, en inglés, ya hacía la aritmética, y uno es como, bueno, ok, bien, gracias por ponerme más estrés encima, ¿no? Entonces es como una invitación a cuidarnos, a cuidar a las familias, a cuidar a los entornos donde hay niños, más allá de promover como esos ideales de crianza y esos ideales de desarrollo que también afectan tanto a las familias. Sí, yo creo que en ese sentido, como dice Diana, yo creo que esta invitación a la crianza respetuosa, pero no solo por los niños, sino por aquel que cría y que involucra entonces, por lo tanto, a todos los actores sociales que tienen a su cuidado niños. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en las profesoras que tienen a mi hijo, también hay que cuidarlas, ¿sí? Y acompañarlas en su proceso, porque finalmente, y lo sabemos nosotros que trabajamos en el tema, muchos de esos actores educativos, muchos actores dentro del sistema de salud, muchos actores sociales en general, validan ciertas formas
de violencia a los niños. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como padres en ese sentido? Vamos y pedimos la cabeza de la profesora o vamos y ponemos una queja en la prepagada para que echen al médico o a la enfermera, o más bien tratamos de generar espacios donde podamos conversar con ellos y, decir, y poner las cartas sobre la mesa y de alguna manera decir, bueno, usted está haciendo o está ejerciendo esta forma de violencia porque está de acuerdo con ella, o sea, usted cree que eso está bien dentro de lo que usted aprendió, o de pronto usted no se había dado cuenta que lo está haciendo y ahora que se da cuenta piensa que está mal. Y si se dio cuenta de que está mal y si usted cree dentro de su propio juego, no se lo voy a decir yo, si usted cree dentro de sus reglas de juego que está mal, puede cambiarlo o necesita ayuda, necesita apoyo y si yo no puedo, pues buscamos a quien pueda. Como lo he dicho en otros espacios, esta vaina no nos puede quedar grande, pues, o sea, a la humanidad muy pocas cosas le han quedado grandes en relación con su propio desarrollo. Este tipo de cosas no nos puede quedar grande, o sea, seguramente tenemos dispuestas a las mentes más brillantes del mundo para trabajar en estas cosas, entonces no nos puede quedar grande y en algún lugar tenemos que encontrar ayuda. Incluso cuando uno mismo no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Y también podemos hacer ejercicios de creación, ¿no? Bueno, no sé cómo hacerlo, pero venga, me invento una manera. Venga, me invento una manera que esté orientada como decía Diana, por ese respeto hacia los derechos del niño, ¿sí? Porque es que cuando uno respeta los derechos del otro, pues el resto fluye. Es decir, si yo tengo a un niño o a un adolescente o a un joven o incluso a un adulto, si yo soy papá de un adulto, y lo respeto, le respeto sus derechos, ¿sí? El libre derecho al desarrollo de la personalidad, si le respeto su derecho a la recreación, a la alimentación saludable, etc. Eso creo que es la forma más genuina de crianza respetuosa, ¿sí? Y el resto viene por añadidura, que si yo lo escucho, que si no lo escucho, es claro, lo tengo que escuchar, porque si te respeto sus derechos, es porque le estoy concediendo digamos, un rol de actor frente a su propio desarrollo, y en ese sentido él es sujeto de derechos y tiene voz y tiene voto. Y pues, es decir, cuando yo asumo esta crianza respetuosa desde el punto de vista de respetar sus derechos, en ese sentido creo que el resto viene por añadidura y el resto es relativamente sencillo. Entonces yo creo que esa es como nuestra tercera invitación. Veamos a la crianza respetuosa en términos de esos dos niveles de los que hablaba Diana, ¿no? Respetemos a los papás, respetemos a quien ejerce la crianza y acompañémoslos desde la empatía, y a los niños respetémoslos desde el punto de vista de derechos, ¿sí? Respetemos sus derechos. ¿Cuáles son los derechos de los niños? Pues vaya y mírenlos, ¿sí? O sea, los encuentran en la UNICEF. Entonces, asesorémonos, busquémonos, leamos, conozcamos cuáles son. Es que los niños, sí, todo derecho y nada deberes. Ojo, los deberes son una cosa relativa a los hogares, y los deberes no están mal, por supuesto que no están mal, siempre y cuando ningún deber vulnere un derecho, claro. Y sobre todo cuando mi forma de lograr que el niño haga sus deberes no vulnere sus derechos, ¿sí? Porque si yo lo voy a agarrar a golpes para que haga lo que tiene que hacer, yo no estoy cumpliendo con mi deber. Entonces no le puedo pedir a él que cumpla con su deber. Sí, el niño debería en su ejercicio decirle, pues usted no cumple con el suyo, pues yo tampoco cumplo con el mío, ¿sí? Entonces, es inevitable, todos pensamos que los niños deben hacer ciertas cosas. Tiene también mucho que ver con lo que decía Diana, ¿no? Claro, ¿cuáles son nuestras expectativas? Pues también conozcamos un poquito del desarrollo infantil, qué podemos esperar en un niño de 2 años, de 3 años, de 4 años, qué podemos esperar en un adolescente. De 5 meses. De 5 meses. A veces nacen los niños y uno ya quisiera que durmieran toda la noche. Es como no, o sea, cuando uno ya comprende cómo es ese desarrollo biológico extrauterino, se da cuenta que es un proceso y que los niños, por ejemplo, tienen que aprender a dormir, aprender a comer, aprender a hacer sus necesidades, a respirar, o sea, todo eso se tiene que aprender cuando se nace. Entonces, qué bonito que además uno tenga también como un sistema, por ejemplo, en este caso de salud, que vaya en torno a ese tipo de educación, ¿no? A propenderle a la familia, mire, es que estas son las fases de desarrollo, esta es la expectativa que usted puede llegar a tener el primer mes, a los 3 meses, a los 5 meses, porque eso yo creo que a uno también le ayuda en su bienestar psicológico como cuidador. Uno muchas veces no sabe en lo que se está metiendo, sino que es la misma práctica la que va mostrando el camino. Entonces,
importante tener esas redes de apoyo que ayuden y que soporten la crianza. Que generen respeto, o sea, que respeten a los actores de la crianza y a los actores que son criados o que son educados, que finalmente somos todos. O sea, aquí no estamos hablando solamente de las familias que tienen hijos, porque pues no todos tienen hijos, pero usualmente todos sí somos hijos y vivimos nuestra relación con nuestros padres de cierta manera. Y nosotros, yo hoy en día, un ciudadano de 40 años, soy hijo, sigo siendo hijo y fui hijo y sí, toda la vida he sido hijo, y en buena medida las cosas que hago hoy es en parte, no solamente porque no se puede reducir el problema de la educación a la familia, como lo hemos señalado, pero en buena medida también tiene que ver con mi familia y con la forma en la que me enseñaron. Entonces, digamos que, al menos por ejemplo, nosotros desde nuestro espacio en parental, en este espacio de Instagram, que además casi no le ponemos cosas porque no nos queda tiempo en la vida, pero hemos tratado de, como de sugerir varias veces diferentes formas de respeto, no solamente por los niños, sino por los padres, bajo el supuesto de que el respeto y el respeto del derecho del otro y la empatía con el otro genera al final de cuentas entornos seguros, ¿sí? Entornos donde la gente se puede sentir tranquila y donde puede sentir confianza, que es una clave fundamental para vivir bien. Pues piensen todos ustedes en los entornos en los que no se sienten seguros. Eso no es chévere. Sobre todo cuando la inseguridad no tiene que ver con la emoción de qué va a pasar, como cuando estoy jugando un partido de fútbol o no sé qué, no, sino cuando la seguridad tiene que ver con las necesidades fundamentales. ¿Sí? Cuando yo no sé si voy a poder tener mis derechos fundamentales cubiertos, eso genera una angustia espantosa. Cuando yo no sé si mi vida corre riesgo, cuando yo no sé si tengo para comprar la comida mañana, ese tipo de cosas son tremendamente importantes y hacen parte de lo que no nos deja vivir bien. Entonces, qué chévere que podamos construir entornos seguros desde diferentes niveles y a nuestro juicio un poco el respeto y la generación de vínculos respetuosos hace que estos vínculos se vuelvan seguros y por lo tanto que podamos tener entornos seguros. Entonces, nosotros desde el punto de vista, como les decía, de parental hemos como hecho pequeñas campañas que uno podría difundir en muchos sentidos y con muchos espacios para extenderlas. Pero, por ejemplo, yo creo que la primera forma de respeto en este sentido tiene que ver con aquellos que no quieren ser papás. ¿Sí? Yo creo que nosotros como sociedad tenemos como una inercia muy complicada para la gente que no quiere ser papá. Muchos de nuestras mamás, de nuestros papás, no querían serlo, ¿sí? Entonces, en algún sentido, estas formas de presión social, estas formas como de coacción y de chantaje moral, y es que usted es un egoísta, y es que usted, no, al contrario. O sea, hay mucha gente que dice hoy en día, no quiero tener hijos porque yo no sería un buen papá. Entonces no está pensando en él, está pensando finalmente en el hijo potencial. Y yo creo que los papás que no quieren ser papás nos hacen un favor a todos si no son papás. Sí, yo creo que hay que respetarle su decisión y tenemos que apoyarlos en esa decisión y no tenemos que meterle presión ni chantaje moral ni nada de ese tipo de cosas. Pero también incluso en el contexto de la pareja que hay un segundo nivel de respeto y es respetemos la decisión del otro y el sentir del otro y la voz del otro, en el sentido en el que, pues es que si uno de los dos no quiere ser papá o ser mamá, pues no lo obliguemos, no lo chantajemos, respetemos la decisión que tiene, digamos, el poder que tiene el otro es un igual. Entonces, a mí no me gustaría que me impusieran una responsabilidad así como tan alegremente de por vida cuando yo no quiero. Entonces, no, es que se me acaba el matrimonio. No, o sea, eso es una forma tremendamente peligrosa de jugar el juego. Y mi invitación es a los que me estén escuchando, si a mí me dicen que se me acaba el matrimonio, por eso que se me acabe, ¿sí? Porque está en juego un niño, ¿sí? Está en juego, estamos trayendo a un niño que no pidió venir al mundo y entonces nosotros vamos a tener que responder por esa decisión. La invitación es a que seamos responsables con esa invitación. Entonces, si yo no respeto la decisión del otro, lo obligo, lo fuerzo, lo chantajeo, lo engaño para tener un hijo, yo creo que ahí comienza un montón de problemas. Nosotros en Parental en algún momento teníamos una campaña que es la parentalidad no es que sea deseada o no,
lo que ha decidido no será, en el sentido en el que incluso muchas veces nosotros no esperábamos a Emilio, ¿sí? Se nos coló, como le suele pasar a mucha gente. Entonces a nosotros nos preguntaban siempre, ¿pero si fue un niño deseado? Eh, y más que, o sea, en su momento no fue un niño planeado. Planeado, no sé planeado, si sí. nos preguntaban en el sistema de salud. Sí, fue un niño planeado y nosotros les decíamos, no fue un niño planeado, pero ahora es un niño muy esperado, ¿sí? Nosotros no lo planeamos, pero tomamos la decisión, ¿sí? Y somos conscientes de que eso es una decisión. ¿Sí? Y entonces yo tomo la decisión, pero el otro toma la decisión, y si tomamos la decisión, pues toca respetar la decisión que hayamos tomado. Y ojalá el tener hijos se vuelva una decisión de pareja, ¿sí? Es una decisión del ámbito así estrictamente parental, ¿sí? Porque además eso sigue, por supuesto, eso de ahí deviene la forma en la que yo trato al otro durante, por ejemplo, el proceso de educación y de crianza, y cómo respeto al otro en la primera decisión, pero además de ahí para adelante cómo lo respeto en las demás, ¿sí? Porque si yo le di la posibilidad de ser el papá de mi hijo o ser la mamá de mi hijo, yo tengo que asumir esa responsabilidad y tengo que darle la oportunidad de que lo sea. Y tengo que respetarlo en su ejercicio. Tengo que darle la posibilidad, no tengo que andarle coartando sus derechos como padre o como madre. Tengo que estar respetando permanentemente su voz, su voto, llegando a acuerdos, a consensos. Ay, que jode mucho. ¿Quién lo manda o quién la manda? O sea, usted lo eligió. ¿Sí? Usted decidió que hiciera parte de ese proceso. Bueno, entonces en ese sentido, como digo yo en algunos escenarios, pues respondan, ¿sí? Porque si no, entonces la cosa no va a funcionar, ¿no? Pero además es que eso genera involucramiento parental, ¿sí? En la medida en que yo le doy la oportunidad al otro, que lo dejo ser, que lo dejo decidir, porque es que además es su derecho, no es que si a mí me gusta o no, no es que es derecho de él o de ella, ¿sí? No es que ya, yo soy una berraquera, no, es que ese es, entre comillas, el derecho que se gana una persona cuando decide tener un hijo, ¿sí? Y cuando además participa. Entonces el punto es como eso genera el involucramiento parental, darle la oportunidad al otro, dejar que desarrolle un vínculo con el niño se encarga. Sí, o sea, no es sino tener uno a un niño y tener que cuidar a un niño y el niño se encarga, porque nosotros los seres humanos aprendemos que además lo que nos cuesta mucho esfuerzo lo apreciamos, ¿sí? Y además generamos apego a nivel biológico y a nivel psicológico. Entonces, pero cuando a uno no le dan la oportunidad, cuando a uno lo excluyen de su propio proceso, el vínculo o no se da o termina fracturándose o rompiéndose. Y generar involucramiento parental genera dinámicas familiares mucho más satisfactorias, porque, por ejemplo, si el papá puede participar, las mamás pueden hacer su vida. O sea, por lo menos cada uno puede hacer parte de su vida y parte de sus proyectos personales, y la mamá puede dedicarse a trabajar, o hacer con los amigos o las amigas o lo que sea, y el papá igual, porque hay una distribución equitativa de los roles independientemente del género. Entonces vamos a tener mamás más satisfechas y menos estresadas por la crianza, menos quemadas por la crianza, pero vamos a tener a papás más involucrados, pero más respetados también, ¿sí? Que su papá, y pues lo sabré yo, llevo mucho tiempo en esta lucha. El papá no es el que carga la pañalera, el papá no es el bruto, no es el torpe, no es el que no sabe hacer las cosas, no es el que no sabe combinar la ropa de los niños, no, no, el papá puede hacerlo bien, por lo menos igualmente bien que la mamá, y si no, que me los pongan enfrente a dos papás nuevos, primerizos, y estoy seguro de que ambos con el mismo nivel de involucramiento lo pueden hacer muy bien, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eso nos va a permitir incluso construir nuevas familias, porque vamos a tener a la familia nuclear como algo mucho más fuerte y como algo decidido, como algo responsable, y eso genera simplemente una dinámica, además, con la familia extendida completamente natural, en los que ellos hacen parte, digamos, se les invita a que hagan parte y a que continúen el ejercicio que uno está haciendo, y eso genera de alguna manera un entorno más armonioso en general para la educación, pero también para la familia, ¿sí? Y aquí este es un llamado para los abuelos, es como los abuelos son parte de los que presionan un montón para que ay, ¿cuándo me va a dar el nieto? Y mire que ya me voy a morir, y usted nada, no sé qué, es como, no, espera un momentico, porque no le meta presión al asunto, ¿sí? Pero además a invitar a cambiar imaginarios, porque los abuelos piensan que la abuelidad es como la segunda oportunidad que tienen para ser papás,
y para ejercer el rol de papás y corregir los errores del pasado y dedicarse a ser papás sin la presión que tuvieron cuando lo fueron. No, la abuelidad no es una segunda paternidad. Lamentablemente en países como el nuestro, necesariamente los abuelos son fundamentales en la crianza de los hijos por un montón de condiciones sociales y económicas, pero yo creo que en la medida en que nosotros aprendamos a tener núcleos fuertes y los abuelos o los tíos sean invitados a participar de ese núcleo y no asuman que tienen que ser aquellos que van a decidir las cosas de la crianza, y que ese no es una segunda paternidad ni ese tipo de cosas, van a ser más respetuosos y vamos a tener familias extensas más armoniosas. Y simplemente, pues ya para terminar, yo diría que obviamente en la medida en que vamos creciendo de esa manera, y vamos generando unos vínculos más fuertes, más armoniosos con otras personas a partir del respeto y a partir de la empatía y a partir de fortalecer este núcleo, pues vamos a terminar construyendo nuevas ciudadanías, ¿sí? Los niños no son el futuro, los niños son el presente. Hoy mi hijo está en el colegio con sus amiguitos, ¿sí? Y está compartiendo con sus amigos y socializando con sus amigos. Esos niños que conviven con mi hijo son el presente y están haciendo cosas que son cosas de ciudadano, están participando en espacios sociales, están interactuando con los otros, y entonces en ese sentido nosotros como sociedad, como familia, como padres, tenemos la responsabilidad de criar, ¿sí? Con respeto, y en ese sentido seguramente si a esos niños que hoy están en el colegio de mi hijo, todos los papás les enseñamos a ser respetuosos de los otros, pues seguramente vamos a generar niños, adolescentes y adultos que sean respetuosos y que sean empáticos con los demás. Niños que no estén dispuestos a que si el otro se me coló en la fila, pues le voy a dar una trompada, o que si el otro se me atravesó y me cerró en el carro, entonces le echo el carro y lo mato, ¿sí? Gente que aprende un poco a vivir la vida de una manera un poquito diferente, y seguramente una generación muy distinta que no va a tener a la violencia como una forma natural y normalizada socialmente de actuar. Entonces creo que en síntesis vale la pena apostarle a una crianza respetuosa en esos dos niveles de los que hablaba Diana, porque nosotros tenemos la convicción de que apostándole a esa crianza respetuosa en términos generales, pues vamos a poder construir una sociedad más armoniosa. No sé si quieres decir algo para terminar. No, muchas gracias por el espacio, esperamos que haya sido de agrado para ustedes, y es una invitación a que le apostemos al cuidado de las familias y al cuidado de los niños en torno del bienestar en general de nuestro país. Gracias. No, a ustedes dos, qué maestros. O sea, tomamos un montón de notas. Les cuento que, así cortico, Malambo, Popayanta, Manameque, Chiquinquirá, Aipe, entre muchos otros municipios, nos envían un agradecimiento por la presentación, por todas las herramientas que ustedes están poniendo sobre la mesa y que nos dejan muchísimas reflexiones a los que estamos escuchando y a los que tenemos esas familias en las que definitivamente tenemos una maravillosa oportunidad de transformarnos y de transformar relaciones y dinámicas. Diana y René, todo nuestro agradecimiento desde Prosperidad Social y desde las comunidades que los han escuchado en esta mañana. Definitivamente, estos son los espacios que necesitamos. No podemos quedarnos, como decía Diana, haciendo lo mismo y queriendo que las cosas cambien si seguimos haciéndolas de la misma manera. Necesitamos transformarnos internamente y transformar nuestro entorno. Les recuerdo que este evento virtual está disponible por Prosperidad Social en Facebook y YouTube para que puedan compartirlo con aquellos que no lograron unirse hoy o que quieran unirse más tardecito. También estamos en Twitter y en Instagram con Prosperidad Call. Y no olviden utilizar el hashtag En Familia Aprendemos para quienes están compartiendo esta transmisión. Ahora vamos a darle la palabra a Angélica Cuenca, que yo creo debe sentir que Diana y René le dejaron todo listo para lo que ella nos quiere presentar en la mañana de hoy. No sin antes agradecer a la Alianza por la Niñez, una institución que definitivamente ha trabajado de la mano y muy articulada con las iniciativas de gobierno nacional. Creo que definitivamente tanto el gobierno como la sociedad civil tenemos un rol determinante
en esta gestión de las políticas de niñez y de la política de familia. En la mañana de hoy voy a presentarles quién es Angélica. Angélica es administradora de servicios, instituciones de servicios, magistra en desarrollo infantil de la Universidad de La Sabana, con más de 10 años de experiencia en programas y proyectos dirigidos a la niñez, y ha estado vinculada a tanto a entidades de gobierno nacional como a otras entidades, pero siempre, digamos, en el ámbito de las políticas de primera infancia, adolescencia y familia. Actualmente es la secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana, y en la mañana de hoy Angélica nos va a dar una maravillosa oportunidad de conocer herramientas y contenidos para padres y cuidadores. Angélica, tienes toda la palabra. Tatiana, buenos días, muchas gracias por esta invitación para nosotros desde la Alianza por la Niñez Colombiana. Es un placer poder estar en este espacio con ustedes. Como tú lo mencionas y como seguramente lo mencionó René y Diana, pues para la Alianza este ha sido un tema fundamental que seguimos trabajando. Queremos que las familias de todos los niños y niñas cada día tengan mejores herramientas. Sabemos que los papás y las mamás están comprometidos con hacer lo que hacen de la mejor manera y necesitan herramientas. Criar es una tarea muy grande que requiere un esfuerzo gigante, no solamente de las familias, sino de la sociedad en general. Y en ese ejercicio de la crianza, nosotros desde la Alianza venimos acompañando, venimos apoyando con todas las organizaciones, teniendo una oferta que es muy necesaria, y es unas herramientas que les lleguen de manera sencilla a las familias y que las acompañen en ese ejercicio de la crianza, que siempre viene cargado de retos. Cada etapa de desarrollo de los niños y las niñas está cargada de retos importantísimos, y nosotros estamos comprometidos con acompañar todos esos retos de la crianza. Entonces, lo primero que quiero en esta manera les compartir, voy aquí, es una herramienta que venimos diseñando con Red Papás. Red Papás es una de las organizaciones miembros de la Alianza por la Niñez. Red Papás viene haciendo un trabajo muy importante en la creación de unos kits papás y un kit de crianza amorosa que hicimos en Asocio, precisamente porque sabemos que el ejercicio de la crianza requiere estas herramientas, y qué mejor que acompañarlo de una manera sencilla, práctica, que todo eso que sabemos desde la academia, desde el trabajo con las comunidades, de profesionales, de todo ese conocimiento de profesionales como René, como Diana, que están comprometidos con esta tarea. ¿Cómo hacemos para llevárselo de una manera sencilla y fácil a las familias? Entonces, este ha sido un compromiso de la Alianza por la Niñez Colombiana. Queremos seguirlo acompañando en este ejercicio. Queremos presentarles una herramienta que está a punto de salir, está ya como en los últimos minuticos de estar publicada en las páginas de la Alianza por la Niñez y de Red Papás, y es un kit de crianza amorosa que hemos denominado la crianza amorosa, un regalo para la vida. Entonces, voy a empezar por esta herramienta para contarles de otras herramientas que también hay. Entonces, acá que decidimos hacer una herramienta virtual muy sencilla, de manera muy sencilla, que también esperamos poderla tener en físico, para responder esas preguntas de papás y mamás que les surgen en el día a día. Esta herramienta la piloteamos y hicimos el ejercicio de pilotear esta herramienta con papás y mamás para saber que el lenguaje en el que se encuentra es sencillo, es amigable, es fácil, para saber que también la navegación alrededor de la herramienta es sencilla, y para poder seguir acompañando, y estamos precisamente haciendo algunos ajustes adicionales que nos sugirieron los papás y las mamás. Entonces acá hablamos como de la crianza, su importancia. Cuando nosotros empezamos a hacer todo el impulso de la ley de prohibición de castigo físico, nos encontrábamos que los papás y las mamás en las redes sociales, cuando hacíamos webinar, nos decía, bueno, pero entonces, si no es con castigo físico, ¿cómo lo hago? Y cómo hago también para criar sin malcriar, que era una de las preocupaciones que ellos tenían.
los papás y las mamás pensaban que si ellos y los niños y las niñas y las niñas no tenían esa imagen y esa figura de poder, pues que iba a ser muy complejo y que se les iban a dar un poco como lo decimos coloquialmente, como a salir de las manos, porque entonces los malcriamos, porque entonces no los corregimos a tiempo y demás. Y nosotros lo que siempre hemos sido claros es que ni en un extremo ni en el otro. Entonces, en el extremo del castigo físico y humillante no, porque hay unas afectaciones claras en el desarrollo, pero pero tampoco el otro extremo de malcriar, porque también sabemos que hay unas afectaciones en el desarrollo y que además hay negligencia cuando se deja hacer los niños lo que normalmente, pues lo que ellos quieren. Entonces necesitamos sin duda reglas, es importante establecerlas, entonces un poco como pensar también en eso. Entonces acá lo que hicimos en este kit fue crear como estas herramientas y el primer capítulo que es la crianza y su importancia, promover comportamientos positivos, manejar los comportamientos retadores que van surgiendo en cada momento del desarrollo de los niños y las niñas y que son normales. Entonces la primera tarea es normalizar esos comportamientos y decir, bueno, yo lo que tengo es que dotarme como papá y mamá, dotarme de herramientas para acompañar el ejercicio lo mejor que pueda y para brindarle a mi hijo la mejor atención que pueda en esos momentos. Y también acá como un poco de darles como las leyes relacionadas y también hacer una mención a esos autores que nos acompañaron en la elaboración de este kit. Entonces, por ejemplo, acá primero es la crianza y su importancia, está luego también el ejercicio de promover comportamientos positivos, entonces cómo criar sin pelear, cómo tener una buena relación, porque también darles una respuesta a los papás a preguntas que nos hacemos en el día a día. ¿Por qué no hace lo que yo le pido? Si yo le estoy pidiendo algo, ¿por qué no lo hace? Porque hay momentos en los que pareciera que su principal objetivo fuera contradecirme. ¿Cómo hago para que me escuche? ¿Cómo hago para que siga las reglas? Entonces por acá ¿cómo hago para que siga las reglas? Y quería contarles un poco como el desarrollo de este espacio. Entonces aquí en esta primera parte van a encontrar un poco como esas expectativas sobre lo que es las reglas y algunas pautas básicas para establecer las reglas claras. Entonces, que sean justas, que sean pocas, y así van a poder ir navegando por el kit. También cómo motivar buenos comportamientos, cómo hago para que me escuche, cómo motivar buen comportamiento. Entonces, acá un poco cómo explicar de manera muy sencilla cómo nos comunicamos nosotros. Con el ejercicio de la crianza también nos hemos dado cuenta que lo que hay que hacer es cambiar un poco como la forma en la que nosotros nos comunicamos. Los niños y las niñas tienen un lenguaje distinto al nuestro y a veces nosotros les damos instrucciones o muy largas o muy complejas que ellos por su momento de desarrollo no alcanzan a comprender en lo total. O les decimos las reglas y las prácticas muy en el momento, muy encima de la situación y ellos pues no la acatan como tal porque ya hay un momento como también de rebeldía de ¿por qué me dices esta norma tan tarde y no me la dijiste previamente? Y aquí cosas que son importantes también de cómo genero esa confianza y cómo logro que los niños y las niñas realmente tengan una relación más cercana con las familias cada día, cómo logro que tengamos también nosotros como adultos mejores herramientas y cómo fomento que digamos el niño o la niña tenga tranquilidad al expresar sus emociones, sus sentimientos y cómo también nosotros como adultos nos preparamos para acompañar. Este es uno de las herramientas que venimos trabajando, como les digo, con Red Papás, que estamos a punto de lanzar, que la encuentren en la página de la Alianza, la van a encontrar en la página de la Alianza por la Niñez Colombiana y también en la página de Red Papás, y que va a tener respuestas muy sencillas a lo que cada uno quiere trabajar y quiere promover con los niños y las niñas. También para aquellos personas que están conectadas, que son gestores en los territorios, que dicen, tengo un taller con papás y mamás, pero no sé de qué hablar, no sé qué herramientas tengo también para darles.
Este es un kit que va a ser totalmente de fácil y de gratuito acceso para todos. Desde que tengamos conexión a internet podemos acceder a él, no necesitamos registrarnos, no necesitamos hacer ningún proceso, digamos, de pago, sino que simplemente está a disposición de todos y todas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Además de este kit, encuentran también otros kits papás en la página de Red Papás. Encuentran otros kits que están relacionados también con otras cosas, como riesgos también en las redes sociales, el tema de alimentación saludable, cómo promover estilos de alimentación saludable y demás. Ahorita les muestro un poquito como el de promoción de estilos de alimentación saludable. Esto es un poco como para darles a grandes rasgos lo que van a encontrar en este kit. Como les digo, estará publicado próximo. Hay otros contenidos que quisiera contarles que también los encuentran en la web. Este, por ejemplo, es Conexión Ternura, que es una estrategia que viene liderando World Vision Colombia, World Vision Internacional, perdón, y que trae muchísimos recursos. Tiene un canal acá chévere que es donde estoy parada, que es Radio Ternura. En Radio Ternura encuentran algunos podcasts, algunas publicaciones de audio de cómo hablar con los niños y las niñas sobre distintos temas. Encuentran también algunos contenidos sobre el ejercicio de la paternidad con ternura. Nosotros sabemos como por las prácticas cotidianas que a veces pareciera que el rol de los papás no fuera tan fuerte en la crianza, pero sabemos que esto ha ido cambiando con la entrada de las mujeres al mercado laboral, con las dinámicas que ahora también se dan en las familias, y pues también tenemos que orientarle herramientas a esos papás que están muy, muy comprometidos con la crianza de los niños y las niñas. Aquí también encuentran herramientas relacionadas como con las creencias religiosas, como algunos sabrán, World Vision tiene una confesión religiosa cristiana, entonces acompaña también desde esa óptica bíblica. Hay un asunto muy importante, y es que cuando nosotros impulsamos el proyecto de ley de prohibición de castigo físico, nos encontrábamos que a veces uno de los grupos que estuvieron en contra de esto eran aquellos grupos cristianos que decían que había que corregir a los niños de manera física, porque esto estaba en la Biblia. Entonces acá encuentran todo ese ejercicio que ha venido haciendo World Vision de desmentir que Dios no nos llama al castigo físico, sino que realmente nos llama a crear con amor, con ternura, y con mucha compañía, porque se necesitan estos procesos. Encuentran también otros recursos que son muy interesantes para que todos lo conozcan. Hay acá también algunas herramientas como que están relacionadas con educación, con fe, con espiritualidad, con participación, con protección, con salud, que son herramientas que también están diseñadas para papás y mamás, con ejercicios muy prácticos y con acciones muy, muy prácticas. Aquí me quiero volver, por ejemplo, algunos llamados que nos hacen en una de las publicaciones, que es la de Radio Ternura. Acá en Radio Ternura nos hablan de la salud mental en familia. Acá, por ejemplo, es donde pueden reproducir este podcast, que es Salud Mental y Conexión Ternura. Y acá les dan, por ejemplo, acá estoy precisamente les dan algunos tips de ternura que pueden servir como herramientas sencillas para fomentar la salud mental en las familias y en los niños y las niñas. Este, por ejemplo, es un ejercicio de El Salvador, pero ahí, pues, todos entendiendo que todos hemos diseñado cosas distintas, también encuentran una oferta, digamos, que nos sirve a todos. Entonces, acá quisiera dar un ejemplo: te amaré 365 días, las 24 horas, lo diré, te lo demostraré. Qué importante que es para nuestros niños y nuestras niñas que sientan ese amor nuestro, y que además te lo demostremos de distintas formas. Eso es importantísimo. Entonces, son todos estos recursos, ustedes los tienen disponibles, no tienen que suscribirse, no tienen que hacer ningún pago, sino que están ahí para que todos y todas los utilicemos. Otra de las organizaciones de la Alianza que viene también haciendo una serie de publicaciones, esta organización sí es colombiana, se llama la Fundación Apego.
Apego viene haciendo también unas publicaciones sobre familia activa, cómo resolver los conflictos asertivamente. Si lo siguen en las redes sociales, encuentran muy claros de distintas temáticas como tal, encuentran, voy a ir a este, que es el que tengo acá a la mano, pero también encuentran otros asuntos que son importantes para las familias. Entonces, acá hay un boletín de elaboremos el presupuesto familiar. Son actividades muy puntuales, muy prácticas, dirigidas precisamente a las familias, en un lenguaje muy sencillo y muy claro. Entonces, por ejemplo, voy a buscar acá para hablar de otro tema, este primero que es el de elaboremos un presupuesto familiar. Entonces acá encuentran la guía, le dan consultar más información y ahí les descarga el boletín completo de elaborando el presupuesto familiar. Entonces son herramientas, digamos, sencillas, prácticas, que están al alcance de todos y todas y que seguramente nos sirven para el quehacer del día a día. Entonces, acá, por ejemplo, les dan herramientas muy prácticas de clasifique, identifique sus gastos, defina sus ingresos, crea un plan de gastos y un poco nos enseña también como familias cómo nos organizamos también económicamente. Voy a buscar otro acá también que es el que les mencionaba sobre alimentación saludable. Voy a ver el ejercicio por acá para que lo encontremos. Entonces, KIT, papás, alimentación saludable. Entonces, los encuentran de manera muy sencilla. Entonces, acá está KIT papás para la promoción de una alimentación sana. Es un archivo en PDF, se lo pueden descargar de manera muy sencilla. Lo voy a descargar acá. Me falló la prueba. A ver, voy a descargar por acá en este otro. Un segundo. Déjenme un segundo, yo lo busco más bien por acá. Que yo lo he tapado, pero quería ver si me lo deja descargar. También hay otras páginas de organizaciones ya, digamos, internacionales donde ustedes encuentran muchísimos recursos. UNICEF tiene unas publicaciones muy interesantes sobre tips para convivir mejor en familia, tips para acompañar a los niños y niñas en distintos procesos de desarrollo. Entonces, un segundo. A volver aquí a la pantalla para contarles sobre esas otras herramientas que existen, que son muy importantes. Realmente hay muchas organizaciones que se han dedicado precisamente a construir muchas herramientas. En la página de Save the Children también encuentran herramientas para acompañar el ejercicio de la crianza, para trabajar con familias de niños y niñas migrantes. Todas estas herramientas que se diseñan desde las distintas organizaciones son herramientas de fácil acceso, son herramientas, la mayoría de ellas, por no decir que el 100%, son gratuitas y precisamente lo que buscan es que las familias tengan más recursos y más herramientas. También hay unos ejercicios que se han venido haciendo, por ejemplo, acabamos de hacer hace poco con la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, un ejercicio de compartir unas herramientas también para familias que están en las bibliotecas, en la ludoteca en las ludotecas en Providencia. Allí dejamos también como organizaciones de la sociedad civil unos materiales que esperamos que estén al alcance de todos y todas. Son guías, son cartillas, son folletos, son panfletos
muy sencillos, con herramientas muy sencillas, con tips muy prácticos. Save the Children, por ejemplo, dejó allí unas cartillas y también unos afiches muy sencillos que pueden estar a disponibilidad de toda la comunidad, un poco para entender que en ese ejercicio de la crianza no están solos y que desde las organizaciones, desde las distintas organizaciones, estamos muy comprometidos en acompañar esos procesos de crianza. No sé, Tati, si mientras yo busco hay alguien que nos esté preguntando en el público algún tema específico que quisiera saber, que quisiera preguntar si encuentra herramientas sobre esto. Pues por ahora todavía no tenemos preguntas. Listo, no, Tati, bueno, entonces voy a seguir aquí contándoles. Entonces, esas son algunas herramientas. Aldeas Infantiles SOS también tiene unas herramientas, unas estrategias muy interesantes para el trabajo con familias. No encontré la que les quería mostrar del kit papás de alimentación. Busco otra que sea muy interesante para todos los que están acá. Bueno, hay otra que también está disponible en la página de Red Papás y es la de prevención y manejo de las situaciones de riesgo de ciberacoso e intimidación escolar. Esta es una herramienta que también encuentran allí con mensajes muy claros como los que les contaba al principio de la intervención. Y es lo que siempre buscamos es que llegue esta información de manera muy sencilla a las familias. Entonces, tengo que avisarle a los colegas de Red Papás que están teniendo dificultades para entrar a los aldeas infantiles SOS, que estaba hablando antes les retomo también. Te estamos escuchando con problemas de sonido, Angie. Parece como de internet. Como si se te hubiera desconectado el micrófono o el manos libres. Sí, señora, lo recuperamos. Gracias. Listo, perfecto. Listo. Entonces acá encuentra, a ver, denme un segundo, creo que no les estoy compartiendo la pantalla. Bueno, Angélica, y cuéntanos entonces si las comunidades y los padres y cuidadores quieren conectarse a cuál vínculo, porque nos mostraste muchas opciones y esto es una riqueza maravillosa tanto para padres como las familias en general. ¿Cuál sería el link o el vínculo o el nombre de la página al que podemos acceder? Listo, bueno, entonces mira, muchos de ellos nosotros los publicamos en la Alianza por la Niñez Colombiana. Ya puede acceder al que
les quería compartir en la Alianza por la Niñez. Está la página web también de Aldeas Infantiles OSOS. Está también la página de Red Papás, la página de World Vision, que es, realmente esta es como un micrositio que se llama Conexión Ternura. En Conexión Ternura encuentran también varios contenidos. Encuentran también, como les mencionaba, en la página de la Fundación Apego. Entonces digitan simplemente en Google Fundación Apego y allí encuentran estos contenidos. Volvimos a perder tu sonido, Angélica. Tal vez es en la interfase cuando compartes la pantalla la que nos está jugando mal, en contra. Tatiana, ¿me escucha? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces acá también una temática que está creciendo cada vez más y a la que está un elemento que tiene que tener en cuenta las familias para cómo promover al total administrativas, cómo enseñar sanamente, podemos ser y que pues podemos acompañar. No vemos precisamente podemos Debo contarte que nuevamente perdimos tu sonido. Pero bueno, Angélica, yo creo que no podíamos estar más agradecidos y no podía hacer esta charla en un momento tan adecuado como después de todo lo que nos mostraban y las reflexiones a las que nos llevaban René y Diana. Esto por lo menos de alimentación sana está maravilloso también porque hace parte precisamente de las acciones de cuidado que necesitamos implementar en cualquier edad, en todas las familias. De verdad, muchísimas gracias a la Alianza por la Niñez de tomarse el tiempo de crear estas herramientas, de formar a las familias colombianas a través de estos contenidos y de estas plataformas. Creo que suman mucho y contribuyen mucho a la protección y al fortalecimiento familiar. Creo que para cerrar este primer encuentro no teníamos otra mejor manera que mostrarles que definitivamente a veces las herramientas las tenemos más cerca de lo que creemos y que tenemos una amplia gama de alternativas y de enfoques también para contribuir al fortalecimiento familiar. Muchas gracias nuevamente a Diana, a René y a Angélica por su disposición para ser parte de la Semana de la Familia. A todas las personas que se conectaron y que seguramente luego verán estos videos también, gracias por sumarse y aprovechar sobre todo estos ejercicios. Esperamos que se unan también a nuestras charlas de mañana jueves y del viernes. El viernes precisamente también tendremos Conexión Ternura de World Vision. Mañana tenemos también unos invitados súper especiales. Les tenemos una colección de la biblioteca familiar digital familiar muy importante del Ministerio de Cultura que nos la presentará. Entonces, lo que hay son temas y lo que hay son herramientas para el fortalecimiento de nuestras familias. Tendremos también a María Alejandra Betancur hablándonos de cómo crear familias fuertes. Entonces, no se pierdan el encuentro de mañana, 10 de la mañana, por el canal de YouTube y Facebook de Prosperidad Social.
Un resto de día maravilloso para todos y que estén todos muy bien.